Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a empezar un nuevo módulo. Como ya el día de ayer la licenciada Vale les hizo llegar, vamos el día de hoy a comenzar con lo que son las dos materias, creo, bueno, dos materias más, procesales. Principalmente, bueno, creo que el juicio de amparo es una materia procesal, aunque también está dotada de sus características y de principalmente de su em, peculiaridad en cuanto a la doctrina y la teoría. Vamos a empezar con propiamente estos dos módulos. Sabemos que em, bueno, ya les había comentado, yo soy especialista en derecho procesal laboral, propiamente. Me dedico actualmente al derecho laboral, pero pues bueno, he litigado también en algunas otras materias, en materia familiar, en materia administrativa, en materia fiscal. Y actualmente, pues bueno, únicamente me dedico a la materia laboral. ¿Qué es lo que vamos a comenzar con la clase del día de hoy? Pues bueno, ya en su momento cuando habíamos tenido la clase de derecho laboral, yo les había comentado que durante el 2019 habíamos tenido una serie de reformas en materia constitucional y también una serie de reformas en cuanto a el procedimiento, en cuanto a la forma de que se va a impartir la justicia y también en cuanto a la forma en la que vamos a entender directamente y propiamente el derecho procesal, jurídicamente hablando, en- ante los tribunales laborales, ¿no? Que bueno, ya también en su momento les había explicado que anteriormente el procedimiento se llevaba ante las juntas de conciliación y arbitraje en materia federal y en materia local cuando fueran de correspondiente a la materia local, ¿no? Em, pues vamos a empezar con esto. Perdonen si de pronto ven que estoy haciendo esta clase de ruidos, es porque he estado un poco enfermo de la garganta y también de la gripa, entonces les pido una disculpa por eso, ¿no? Si de pronto me escuchan medio ronco. Em, pues bueno, que vamos a empezar. Ya en su momento también habíamos comentado que principalmente la reforma de 2019 se dio por un reclamo, por así decirlo, si lo queremos ver de esa manera, de la comunidad internacional con México. En el 2022 fue una de las últimas reformas en materia laboral, en la cual pues nos dimos cuenta de este reclamo, ¿no? De por qué los trabajadores mexicanos gozaban de menos días de vacaciones, no tenían una protección adecuada y correcta de sus derechos laborales y pues obviamente esto trajo como consecuencia que hubiera una serie de análisis. También tenemos una reforma en cuanto a a la forma en la que los sindicatos van a estar observados, principalmente justo por el tema que es algo que vamos a hablar en estos días, principalmente el día de hoy, en el sentido de que precisamente el TEMEC fue uno de los causantes que tuviéramos propiamente esta reforma en materia laboral. ¿Por qué? Porque al final del día, pues nuestros socios comerciales están esperando que nuestro país cumpla con todas las medidas correspondientes y adecuadas para poder invertir en nuestro país, ¿no? Eh, vamos a poner bastante atención en esto porque, bueno, recordemos que el derecho va cambiando, va suscitándose conforme a los movimientos sociales. Entonces, si nosotros no entendemos que el movimiento social, las circunstancias económicas, porque al final del día el derecho es una ciencia social, vamos a encontrarnos como en un cuerpo desmembrado, como esta imagen de la diosa de la luna, eh, que pues al final del día está como desmembrada, ¿no? Tenemos que recordar que todo movimiento social tiene como consecuencia un tiene como consecuencia precisamente
Pues sí, una modificación en la forma en la que va el derecho a reaccionar, ¿sale? Y obviamente cuando estemos frente a esto, pues también tenemos que tomar conciencia de que precisamente, eh, desafortunadamente también el derecho, pues la sociedad va cambiando de una manera muy rápida y el derecho, pues poco a poco se va quedando atrás, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos conciencia de estos cambios, es bien importante que sepamos hasta dónde podemos o no llegar con el mismo, hacer jurídico y por ende, pues también tenemos que comprenderlo, ¿no? Pero bueno, eh, entonces ya les decía, durante el 2019, justo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por celebración de diversos tratados internacionales de carácter comercial que firmó y ratificó nuestro país, una de las grandes interrogantes que se hizo a nuestra nación por los socios comerciales y por las organizaciones mundiales del comercio y derecho del trabajo, en este caso sería la OCDE, la OMC y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente le hacen esta interrogante a México en el sentido de, ¿tú cómo garantizas los derechos laborales de tus gobernados, ¿no? Nos damos cuenta que no siempre se protegen de manera constante, de manera adecuada, pues obviamente estos derechos, y por ende, pues necesitamos que haya una reforma, ¿no? El common law, y ya lo hemos visto ahora también cuando en su momento platicábamos de lo que era el derecho, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y también en su momento con el derecho procesal penal, que con el ingreso de de los juicios orales, lo que estamos haciendo como nuestro sistema está transformando en un sistema mixto, en el sentido de que ya no únicamente vamos a poder observar un rigurismo, por así decirlo, en cuanto al procedimiento, no vamos a estar con respecto a únicamente vamos a cumplir lo que dice la ley y en pocas palabras, pues también con lo que la misma, pues sí, o sea, como con lo que diga la misma ley, lo que diga en el mismo procedimiento y lo que va a ser la verdad de los hechos va a ser la verdad jurídica. Obviamente con con el ingreso de este sistema mixto, con esta configuración que hemos venido adoptando desde el 2008, pues se ha dado como un paso poco a poco a el que busquemos una verdad histórica. Desafortunadamente, pues sabemos que en ocasiones no se da, pero pues que esto se va a ir dando paulatinamente. Tenemos que tomar conciencia también, chicos, que la forma en la que se regula el derecho del trabajo, si bien es cierto, llegó con la Constitución de 1917, la promulgación de la Ley Federal del Trabajo se dio hasta en los años 70. Estamos hablando que fueron 60 años posteriores a el ejercicio, por así decirlo, de pues sí, 60 años posteriores al nacimiento del artículo 123, recordemos que la Constitución del 24, principalmente la del 57, em, contenía pues únicamente el artículo quinto, que era la libertad de profesión, ¿no? De que todos pueden dedicarse a la profesión que gusten, a la profesión que manden, y que al final del día, pues obviamente esto puede generar en un momento determinado una circunstancia pues sí, o sea, dejaba como en un estado de indefensión propiamente a los trabajadores del campo principalmente, que fueron los más explotados, a los trabajadores de las minas. Recordemos que con el porfiriato, una de las razones por las cuales se dio toda la lucha revolucionaria, que ni siquiera tendría que llamarse así, pero bueno, con la lucha de la Revolución Mexicana, pues fue por este abuso de los terratenientes y de los empresarios internacionales con respecto a los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Justo que hay un lapso de periodo, de que hay un lapso de tiempo en el que la legislación laboral pues se ceñía únicamente a lo que era el derecho civil,
Obviamente también tenemos que tomar en cuenta la gran revolución rusa, las grandes luchas sociales de la primera mitad del siglo XX, porque obviamente esto trajo como consecuencia la búsqueda de un equilibrio y la búsqueda de una transformación en cuanto a el ejercicio de los derechos laborales por parte de la clase trabajadora. Em, ¿Qué también tenemos que tomar en cuenta, chicos? Pues no, obviamente cuando se dio nuestra, pues sí, o sea, cuando se dio también el cambio de nuestra propia legislación en materia del trabajo, pues obviamente estamos ante un momento también cultural, social, de transformación, de cuestionamiento en cuanto a cómo el Estado va a proteger y va a resguardar a la clase trabajadora, ¿no? Eh, Podríamos pensar en un primer momento que nuestra legislación tendía más, y por la circunstancia social que durante los años 60, durante los años 70, e incluso durante la primera década, la segunda década del siglo XX, podríamos pensar que nuestra legislación era una legislación socialista. Pero bueno, si ustedes tienen un poco de curiosidad y revisan la historia de México durante justo este siglo XX, pues nos vamos a dar cuenta que más bien era una forma de entender al mundo, una forma de comprender y de dar una respuesta social y ante esta realidad que se está imponiendo por la Guerra Fría, por la lucha de estos dos bloques, por así decirlo, el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista encabezado por Rusia, en la cual pues obviamente lo que estamos viendo es una lucha armamentista que no se daba como tal en una guerra, pero pues la lucha en cuanto a los avances tecnológicos, el miedo a una guerra nuclear, por ver cuál era el modelo económico y social que podía dar una mejor vida una mejor vida a las sociedades, pues nos encontramos con esta discrepancia de estos dos bloques, ¿no? El bloque socialista, el bloque capitalista, ¿no? Y bueno, también en su momento, pues lo que hacían los demás países, pues era un momento de mucha de un proteccionismo y de un paternalismo de parte de los estados. Nuestro país fue justo de estos, dentro del bloque capitalista, por así decirlo, pero también dentro del mismo bloque proteccionista, nacionalista, en el cual pues lo que se hacía era que los estados pudieran salir por sí mismos, ¿no? Que obviamente el Estado era el que iba a regular pues todas las circunstancias o la mayor parte de las circunstancias dentro de la vida nacional por las entidades paraestatales, que en este caso eran las empresas paraestatales que pues el gobierno tenía, ¿no? Obviamente, cuando pues surge la Ley Federal del Trabajo, pues estamos en esta coyuntura de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, y de hecho por eso también vamos a verlo en cuanto a la conformación de las mismas juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? ¿Por qué se conforman en estos tres, o por qué quienes van a resolver los integrantes de la junta, por qué tiene que ser una parte por el Estado, por qué tiene que ser una parte por el sector patronal y por la otra por los obreros, ¿no? Entonces, está esta gran coyuntura, está esta gran lucha, está este gran pensamiento de cómo tenemos que resolverlo, ¿no? Tenemos que conciliar, tenemos que llegar a un punto intermedio en esta lucha, el Estado pues iba a ser el que iba en teoría a mediar, pero pues bueno, tenemos que pues obviamente se iba dando, ¿no? Que también tiene mucha importancia con respecto a la ley del Seguro Social, la ley del Instituto de Salud de los servidores públicos, ¿no? En este caso del ISSSTE, que obviamente pues nos encontramos con circunstancias sociales que pues van dando pie o fueron dando cabida a la construcción de lo que ahora tenemos como una legislación laboral dentro de nuestro país, dentro de nuestro sistema. ¿Sale?
¿Qué tenemos que entender también? Ya les decía, ¿no? Esta transformación en cuanto a la impartición de justicia, al hacer de la justicia, al formar a los abogados, pues empezó a tener un cambio desde el 2008, que ya realmente se empezó a materializar de una manera más orgánica, más establecida, pues desde el 2016, que fue justo el espacio que se le dio a la reforma penal propiamente, en el cual podemos observar cómo pues eso, podemos observar a grandes rasgos el cómo no, el cómo el mismo Estado, como las mismas escuelas, las universidades, pues tuvieron que adaptar la forma en la que se entendía el derecho antes con el sistema inquisitivo a, pues, propiamente ahora un sistema mixto, ¿no? Que en este caso, pues bueno, tenemos el sistema acusatorio como en materia penal y que pues obviamente a la par poco a poco se fueron haciendo los cambios y las transformaciones, ¿no? Tenemos, bueno, también una materia que fue pionera en cuanto a eh, en cuanto a esta oralidad ya más estilo tipo como lo, pues también fue la materia mercantil, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba por ahí del 2009, yo empecé la universidad en el 2009, terminé en el 2013. Cuando yo llevaba derecho laboral, que fue aproximadamente en el 2011, 2012, mi maestro, que era el doctor Dávalos, José Dávalos, que ya falleció, pero pues que es uno de los pilares, por así decirlo, dentro del sistema jurídico laboral que tenemos como más cerquita. Tenemos otros grandes juristas en estudiosos del derecho, pero que bueno, ya tienen bastante tiempo que han fallecido y que pues obviamente las reformas, los cambios se han suscitado y que su obra no está como muy actualizada. Con el doctor Dávalos, pues bueno, todavía hubo ahí un cambio. Él falleció tengo entendido que durante la pandemia, un poquito después, pero pues bueno, era un hombre que se dedicaba a finalmente litigar, hacer propiamente opiniones en cuanto a derecho laboral. Tenía una columna en la prensa en la cual daba ciertos consejos a los trabajadores, a los sindicatos, y que pues bueno, era un muy buen maestro, ¿no? Algo que él decía era que el derecho laboral desde sus inicios tenía una base oral, que ciertamente la forma en la que se pensó en un primer momento el procedimiento jurisdiccional dentro de las juntas laborales para poder tener una agilidad, para que pudiera darse poco a poco la transformación de esta configuración, pues era desde la oralidad. Sin embargo, pues poco a poco eso se fue perdiendo, justo por la carga de trabajo y por la densidad demográfica, pues poco a poco las juntas se fueron atrasando y dio paso a un retraso en la resolución de los juicios, ¿no? Y pues bueno, a pesar de que había esta oralidad, todavía estaba propiamente la determinación de una apego a la verdad jurídica, ¿no? Todavía las juntas siguen funcionando, ya no están revisando, ya no están recibiendo nuevos juicios, pero bueno, los que subsisten previos al 2022, que fue cuando ya entró a nivel nacional la reforma del 2019, eh, todos esos juicios pues siguen ateniéndose en la Junta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes iban a la Junta por parte del trabajador y dentro de la empresa los habían obligado a firmar una renuncia, cuando pues la parte patronal fuera a contestar su demanda, fuera a excepcionarse, iba a presentar o iba a ofrecer la excepción de inexistencia del despido, en el sentido de que se iba a argumentar que el trabajador no había sido despedido, sino que el trabajador había renunciado de manera voluntaria y que pues constaba en dos documentos, ¿no? Que era la renuncia y que era el finiquito y obviamente con su firma autógrafa y la impresión de sus huellas dactilares. ¿Qué pasó, por ejemplo? Bueno, y que la Junta, que era lo que decía, y bueno, todavía los juicios que sale la Junta es si tú tienes un juicio en el cual la empresa ha manifestado una inexistencia del despido y tiene renuncia y tiene finiquito, propiamente ahí lo que nos vamos a encontrar es con
Pues sí, nos vamos a encontrar con una problemática en cuanto a que no vamos a poder acreditar como trabajadores, no vamos a poder desmentir que el trabajador haya sido obligado a lo mejor a esa renuncia, ¿no? Que bueno, ahora en la actualidad, y lo vamos a ir viendo poco a poco, seguramente va a ser la segunda sesión cuando veamos la integración de la demanda y de la contestación, vamos a darnos cuenta justo de cómo cuáles son las excepciones en materia del trabajo y también cómo vamos a pelear en este caso una renuncia, ¿no? Hay jurisprudencias, hay tesis aisladas en las cuales mencionan que hay ciertas circunstancias en las cuales una renuncia no es válida en un juicio laboral, por ejemplo, en casos donde las personas o las mujeres embarazadas manifiestan que han renunciado, bueno, que manifiesten en su demanda que han sido despedidas y que la parte patronal se excepcione en el sentido de decir que hay una existencia del despido y que se tienen renuncia y finiquito firmados, ¿no? Entonces, atendiendo al principio de realidad, que es uno de los principios que que regulan, perdón, el procedimiento laboral, pues va a decir la Junta, perdón, el tribunal, pues es risorio que una persona que está en estado de gravidez, que lo que busca es mantener la seguridad social, pues renuncie previo a aliviarse o a tener a su hijo, ¿no? Es algo que no es creíble en el sentido de que lo que buscan estas personas normalmente es mantener la, eh, la seguridad social, ¿no? Entonces, allí esa renuncia, ese finiquito, pues está atentando contra el principio de realidad, ¿no? En este caso, la carga probatoria, que bueno, en materia laboral ya lo habíamos visto, y si no, pues lo repetimos, en materia probatoria, el patrón es el que tiene la carga, ¿no? Entonces, el patrón tendrá que demostrar que, en efecto, no ha habido ninguna violación de derechos fundamentales por parte de él en cuanto a la relación obrero-patronal. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a esto? Que obviamente, como ha habido un cambio, ha habido una transformación en cuanto a la forma de hacer justicia, en cuanto a abordar los temas en materia laboral, eh, tenemos que tomar en cuenta que se creó un nuevo organismo y se creó una etapa prejudicial. Esta etapa prejudicial, ¿qué es lo que busca? Y lo vamos a ver más adelante. Va a buscar el resolver los asuntos antes de que lleguen al tribunal, en el sentido de que los tribunales no se sobrecarguen del trabajo, que pues bueno, eso ya también fue como una de las motivaciones que se tenía con respecto a la, pues eso, con respecto a a la aplicación de, con respecto a la aplicación propiamente de esta reforma, ¿no? En el sentido de que decían, oye, pues me doy cuenta que la Junta Laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, eh, se, ha- se han llenado de trabajo, se han conflictuado demasiado y que al final del día no podemos pensar únicamente en la utilización o la sobrecarga de trabajo de los tribunales, ¿no? Tenemos que dar paso a algo más ágil. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre justo la reforma laboral. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es importante el que sepamos eh, qué fue lo que los propició. Ha habido muchos cambios, ha habido muchísimas conferencias, eh, incluso para la reforma hubo muchísimos mesas de diálogo. Sin embargo, pues bueno, también tenemos que entender, en todo caso, el cómo eh,
el cómo algunas de las peticiones de los litigantes de las universidades, de las, pues sí, o sea, cómo dentro de las universidades, cómo dentro de todo esto, pues se hizo la, la interrogante de qué es lo que buscaba la sociedad o qué era lo que se podía como tomar, ¿no? Entonces vamos a ver justo este videíto de cómo eh, se esperaba la transformación en cuanto al sistema anterior y a lo nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver este video, es del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, entonces vamos a verlo. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, nos da mucho gusto recibir en la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa a los Ricardos. Ellos son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a tratar de involucrarnos con temas que tienen que ver con la reforma laboral que tenemos ya básicamente en puerta. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Ricardo Barbosa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Janet. Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Y aquí con mucho gusto de aportar nuestros puntos de vista, porque más que en puerta ya la traemos encima, la reforma laboral, desde los cambios que tiene que hacer el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, y la implementación del Poder Judicial, que es nuevo para todos en el Estado de Jalisco. Y gracias por la invitación. Y listos para compartir. Al contrario, muchas gracias, Ricardo. Y Ricardo Tostado, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias a ti por la invitación. También es un placer estar con ustedes, compartir aquí los micrófonos con mi tocayo, gran amigo. Y sí, como él dice, la tenemos encima y preocupados por la forma en que se está llevando a cabo, o más bien la forma en que no se está llevando a cabo la implementación de la reforma laboral. Así es, bueno, pues yo creo que el tema será bastante álgido y seguramente tocará algunas fibras invariablemente, porque tenemos que ser conscientes de todo lo que ya traemos encima, como bien lo dicen, pero además todas las carencias, las necesidades y pues el que tengamos que hacer ya algo desde gobierno del Estado, Poder Judicial y todos los actores que tienen que involucrarse en estos temas tan interesantes y que tienen un impacto a nivel pues nacional, porque esto ya también es una realidad nacional. Queremos agradecer a todas las personas que nos ven a través de nuestros canales, que son YouTube, Facebook y Spotify, a través de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia y de Barra Matutina de Spotify. Pues bueno, vamos a continuar con esta serie de interrogantes que hay alrededor de esta implementación de la reforma laboral, y me gustaría pues que iniciemos ahora sí que con quien guste, sí, con estos puntos finos que tiene la reforma. Primero hacer así como un punteo a nivel muy general de qué abarca esta reforma, en qué consiste y pues ahora sí que ¿hacia dónde vamos? Bueno, de una manera muy concreta, yo te señalaría que son dos grandes vertientes. El procedimiento individual, que ahorita que el tocayo señale un poco más de detalle, y el procedimiento colectivo.
Punto importante es que esta reforma entró en vigencia en 2019. Así es. Se estableció un periodo transitorio para el tema individual y colectivo de 4 años. De hecho, el periodo transitorio del tema individual y el tema jurisdiccional, es decir, de la impartición de justicia, se extinguía el 1 de mayo pasado. El Congreso generó una prórroga al 3 de octubre. Pero la cuestión en la que nos genera cierta incertidumbre y desesperación a los que estamos en el derecho laboral desde hace 30 o 40 años es que dejamos que el tiempo nos comiera. En el tema individual y en el colectivo hay un cambio literalmente de 180 grados a como se entendía la justicia laboral, con muchísimos puntos a favor. Lo que nos preocupa es que de lo que está establecido en la reforma a la Constitución, que data del 2017, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es del 2019, nos ganen los tiempos y nos quedemos, como dicen, del plato a la boca se puede caer la sopa. Conceptualmente creo que hay muy pocas personas que dicen que los cambios negativos, que el procedimiento sea más rápido, que ahora se judicialice el procedimiento laboral, que el Poder Judicial del Estado sea el que lo resuelva, que el tema colectivo sea más real, más transparente, que verdaderamente haya una representación sindical. Entonces, en estos retos, yo te diría, desde el punto de vista colectivo, el primer gran cambio es que el tema colectivo se federaliza y se centraliza. Se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que empezó a funcionar el 3 de noviembre ya para todo el país. De hecho, al día de hoy en Jalisco, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que sigue funcionando y que sigue atendiendo los temas colectivos que iniciaron antes del 3 de noviembre del 2021 y los tendrá que deshogar en su totalidad, incluyendo los juicios individuales, ya ahorita no te recibe un depósito de un contrato colectivo, ni una revisión de un contrato colectivo, ni un emplazamiento a huelga, ni un depósito de un reglamento interior de trabajo, ni un cambio de comité de un sindicato. Todo lo hace el centro. El Centro Federal está funcionando bien, pero ya está rebasado a escasos 6 meses de su implementación total en el país. Hay excelente disposición y comunicación con las autoridades federales en el tema colectivo. El lunes estuvimos en la Ciudad de México para tratar los temas directamente con el director del centro, con el maestro Domínguez Marrufo, pero no se dan abasto. Me consta que trabajan sábados y domingos para el tema de la revisión de los contratos colectivos, que ahora se necesita una votación, para el tema de acreditar que los contratos colectivos son reales y no de protección a través de los famosos procesos de legitimación. Entonces también se tuvo una reunión con la secretaria alcalde el martes 10 de mayo en la Ciudad de México y este viernes pasado en Guadalajara, en Casa Jalisco, y ella se comprometió a dotar de mayores recursos y de mayor presupuesto y funcionarios al tema colectivo. Pero el tema colectivo va a tener un híbrido a partir de octubre. Está el Centro Federal que ve todos esos temas, pero los juicios colectivos de naturaleza local, es decir, lo que no establece específicamente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que no son competencia federal. Como competencia federal te puedo poner la cementera y la automotriz. Todos los demás asuntos laborales los va a seguir viendo el Estado, pero a través ahora de los juzgados laborales dependientes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y tenemos que reconocer que hemos tenido un diálogo desde Coparmex con el maestro Daniel Espinosa y también antes con el maestro Zuro, en el cual ha habido acuerdos de que el nombramiento de jueces, que ahorita platicará Ricardo al respecto, sea por oposición, abierto, que los colegios de abogados estén involucrados en la calificación y en la selección, porque lo que nos preocupa es lo que ha pasado en otros sexenios en el estado de Jalisco, en el que hay una cuota de cuates en el Ejecutivo y en el Judicial. Existe el compromiso del gobernador y existe el compromiso del presidente magistrado de que para el tema laboral será de manera diferente. En el Ejecutivo ya se publicó la ley de la OPD, que es el Centro de Conciliación Estatal. Ya se designó al licenciado Enrique Flores como presidente, como director. Ya hemos estado platicando con él y la intención es también que no sea un espacio de cuates y de cuotas, sino que también exista
un proceso de calificación, de evaluación y de capacitación de los conciliadores. Está demostrado a nivel mundial que este modelo de impartición de justicia laboral, si no funciona la conciliación, Exacto. se colapsa el poder judicial. Aquí Entonces, iba también, la precisamente. misma OIT ha señalado que se tienen que conciliar 7 de cada 10 asuntos en disputa, porque si no, ustedes en 8 meses, Janet, y no estoy siendo exagerado, tienen colapsado el Poder Judicial como está colapsado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Si quieres, hasta aquí es un primer panorama de los retos. Para concluir, te diría que vamos tarde. Yo he estado en comunicación directa con los secretarios del Trabajo de Nuevo León, de Chihuahua y de la Ciudad de México, y ellos ya van adelantados en instalaciones tanto del centro como de los juzgados. Ya tienen nombrados jueces y conciliadores y ya están en el proceso de conciliación. A nosotros nos preocupa, y aquí le cedo la palabra a mi tocayo, de que si se nombran en agosto a los jueces y tienen que empezar a impartir justicia laboral, que para ellos es un tema nuevo, y también a los que yo llevo dedicándome a laboral 30 años, yo tuve que ponerme a estudiar para entender el nuevo procedimiento porque es nuevo para todos. Nos preocupa que los tiempos no den. Olvídate de las instalaciones en algún momento pasarían a un segundo término, aunque son muy importantes, pero la capacitación y las habilidades tanto de los conciliadores como de los jueces. Y es lo que hemos platicado, tocayo, para que tú comentes el Adelante, complemento. Ricardo, Sí, platícanos. Gracias. Sí, efectivamente, como lo dice mi tocayo, sí es una situación preocupante. Si vemos los números y la forma en que se han conducido los diversos estados de la República que ya tienen implementada la reforma laboral, creo que Jalisco dejó pasar una maravillosa oportunidad de aprovechar las cosas buenas que hicieron los otros estados, utilizarlas, y incluso desechar las cosas que no están haciendo bien los otros estados, ¿no? Yo tengo algunos números un poquito genéricos de cómo están funcionando. Por decirte algo, mira, en Quintana Roo, antes había 6 juntas, hay 6 juntas locales de conciliación y arbitraje, 3 en Cancún, 2 en Playa del Carmen y 1 en Cozumel. Y ahora, con un juzgado laboral, pretenden cubrir lo que hacía 6 Qué barbaridad. 6 juntas de conciliación. Tenemos que Pero a ver, ¿esto a qué se debe? ¿Al presupuesto con el que están contando, evidentemente? El presupuesto eso es algo que impacta evidentemente acá, ¿no? Por supuesto, es presupuesto y muchas veces yo creo que ignorancia o creencia de una forma diferente. Te lo digo también muy, muy claro, creo que en Nuevo León, por la información que me dieron, van a empezar con 3 juzgados laborales para el estado de Nuevo León. A mí se me hace nada por el tamaño y la importancia que tiene el estado y sobre todo el volumen de trabajo, ¿no? Yo estaba asustada, estoy asustada, preocupada también por ese tema, y te lo digo porque extraoficialmente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial, ha manejado unas cifras de aproximadamente 7 juzgados Sí, sabemos. En las reuniones que hemos tenido con él, hay muy buena disposición. Sí, claro. Hay un tema de presupuesto, Ese es lo que pero de alguna manera volvemos a la esencia de la conciliación. Si 7 juzgados laborales son suficientes, es que el tema de la conciliación tiene que estar funcionando de manera extraordinaria. Así es. Y también en las reuniones que hemos tenido con Ejecutivo y Judicial, es que quieren tener, y lo veo bien, un juzgado laboral donde ya hay juntas de conciliación. Aquí en Guadalajara, que obviamente se necesita más que una, en Puerto Vallarta, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Autlán y en Lagos. Entonces, de esos 7, serían 3 que consideramos que no van a ser suficientes. Posiblemente, si estás de acuerdo, tocayo, para el primer año, a lo mejor sí, porque acuérdense que tienen que pasar por un procedimiento obligatorio de conciliación. Ya el trabajador no va a poder presentar la demanda directa. Tendrá que presentar una solicitud de conciliación en el Centro Estatal de Conciliación o en el Centro Federal, si es competencia federal, para que haya una conciliación obligatoria
Y ahí es donde se pretende que se convierta en un dique de contención jurídica, pero eficiente, para que lleguen menos demandas. Pero a la vez está por verse. la carga más pesada la va a llevar el centro de conciliación, Así evidentemente. es. Aquí se está, por ejemplo, en el Estado de México, aquí se tienen contemplados, por lo que he escuchado, meter 50 conciliadores. Pero parte de lo que decía mi tocayo, y que es increíble, que salió ahora el 10 de mayo, cuando vino la María Luisa Alcalde, la Secretaria de Trabajo, sale muy ufano, con todo respeto que merece nuestro Secretario de Trabajo, a decir que ya vamos a empezar la construcción de los juzgados laborales y del centro de conciliación el 23 de mayo. La primera piedra. Todavía no. Ya debe estar terminada. En 4 meses, ¿tú crees que van a montar una estructura, una construcción, equiparla con tecnología, porque tienen que ser grabadas, etcétera? Todo eso va a ser imposible. Otra, van a girar las convocatorias para la selección de personal, es en agosto. Entonces, vas a capacitar en un mes y medio a 40 conciliadores, 50 conciliadores. Le decía yo a mi tocayo, yo tengo 40 años de dedicarme a esto y sigo igual de tarugo en muchas cosas. Claro que sí, ellos, ¿qué podemos esperar de esta gente? Cuando históricamente hemos visto que la conciliación la manejan, ¿cuánto quiere? Como un procedimiento. Como un requisito. Como si fuera formal, o sin averiguar nada ni abrir el expediente, dele mes y medio prima y prestaciones. Ahora, estamos enfrentando en los diversos estados de la República muchos problemas con la conciliación, porque llegas tratan de conciliarte un asunto y te dicen, dele 3 meses, 20 días por año, y espérate, los 20 días por año, ¿dónde? O sea, te están pidiendo absolutamente todo. Eso por falta de capacitación. Porque no tienen conocimiento de cómo es una verdadera conciliación. Yo no estoy diciendo que roben al trabajador. Ahora, te están echando a perder negociaciones, porque tú llegas, mucha gente, muchos abogados han llegado a tratar de ratificar un convenio que ya hicieron con el trabajador. Oiga, no, pero ¿por qué le están dando tan poquito? A ver, a usted le toca más. O sea, cuando no estás hablando de un despido, sino simplemente nos pusimos de acuerdo en esto. Pero mira, para ver un poquito de números, en el Estado de México, que para mí es hasta ahorita, por la opinión de diversos litigantes, es el Estado que mejor ha hecho las cosas. ¿Por qué? Porque desde el principio hubo un presupuesto bastante interesante para poder implementar la reforma laboral con la creación de los juzgados y el centro de conciliación. La verdad, metieron ahí a un tigre, un cuate, Luis Gerardo de la Peña, que es una persona muy apasionada de su trabajo y que le echó muchísimas ganas por sacar la reforma adelante. Hubo capacitación, los bombardearon con capacitación a la gente, ¿no? Entonces, ellos están recibiendo en promedio 2,300 demandas al mes, ahorita, actualmente. Nosotros, en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, está recibiendo un promedio de 1,800 a 2,000 demandas al mes, obviamente menos que el Estado de México. 400 menos. Sí, o 500 podríamos poner. Pero aún así son 24,000 al año, que es una locura. Así es. En número de conciliadores, estamos más o menos pensando en lo mismo que está manejando el Estado de México y todo, pero en juzgados no. En juzgados en el Estado de México ahorita, actualmente tienen 7 juzgados con 2 jueces cada uno juzgados, o sea, traen 14 jueces. Ya están autorizados, operados y simplemente para implementarlos próximamente 4 juzgados más con 2 jueces. O sea, vamos a tener 11 juzgados, con 2 son 22. Con su ideal o su meta, que es de 21 juzgados, meter 21 juzgados con 2 jueces cada uno. Ahora, hemos encontrado parte de lo que es, te digo, la capacitación y lo que está apretando el trabajo para la gente de los propios juzgados, que hay jueces que le piden a los secretarios e instructores, oye, pues ayúdame con este dictamen, cuando la naturaleza de esto no es así. La naturaleza es que sea el juez que estuvo presente en las audiencias, que estuvo presente en todo el procedimiento, el que resuelva con todos esos elementos que dio. Entonces, vamos a volver a caer en lo mismo aquí. Los presidentes de la Junta, con todo respeto, presidentes y representantes obreros y representantes patronales, son muchos de ellos, no todos, porque no tampoco podemos generalizar, son simple firma papeles.
a veces no leen ni siquiera leen. lo que están los proyectos, las resoluciones, ni los acuerdos, ni nada. Entonces, vamos a caer en eso si no ponemos verdadera atención a tenerlo adecuado y con la capacitación adecuada. Para mí, la clave de todo, de que funcione mejor esto, o de que funcione, es la capacitación. Y en 2 meses no podemos capacitar jueces, porque bueno, las convocatorias se abren en agosto, en septiembre. ¿Dónde los vas a capacitar? Claro. Yo aquí veo, perdón, una área de oportunidad. Creo que es importante que continúe la comunicación entre los colegios de abogados y tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y aquí tiene que haber voluntad por parte del gobierno que escuche lo bueno y lo malo, como bien comentó Ricardo, de otros estados. Nosotros podemos aportar, y digo nosotros como abogados litigantes, muchísimo de lo que estamos viendo bien y de lo que estamos viendo mal. Hay que recordar que esta implementación de la justicia laboral fue de 3 etapas. Entonces ya llevan en algunos estados más de 1 año con la prueba y error. Entonces, incluso nosotros ya ofrecimos vinculación con otros estados de ver lo que sí está funcionando, pues ahorrarnos el camino de prueba y error y aplicarlo. Y lo que definitivamente no funcionó, que aprendamos de los errores ajenos. Yo al Poder Judicial del Estado le veo una debilidad y un reto muy importante. La conciliación no depende de ustedes. Claro. Aunque el Poder Judicial con el procedimiento puede en cualquier momento terminar el procedimiento conciliando. Es decir, hemos tratado de hacer lo que hemos podido. Pero donde quiero llegar es y los juzgados en otros lados lo han hecho. Depende qué tan bien funciona el Centro Estatal de Conciliación, el presupuesto y la capacitación, porque los grandes perdedores de un mal manejo del centro son ustedes en el Poder Judicial, porque se van a colapsar con las demandas. Por eso hemos hecho reuniones innumerables para que haya una buena... el objetivo es que Jalisco tenga una buena cultura laboral. El día de hoy, Jalisco está catalogado como el peor o de las peores impartidores de justicia en materia laboral, y los datos son durísimos, en emplazamientos a huelga, por firma de contrato colectivo desde el punto de vista de los sindicatos, en los juicios, en resolver los juicios. Entonces, bueno, tenemos un reto para mejorar, pero aquí es donde nosotros invitamos al Poder Ejecutivo y ustedes en el Poder Judicial que entiendan que es un reto conjunto, pero que el gran perdedor, si no se aplica correctamente, primero que todo es Jalisco, y segundo es el Poder Judicial del Estado, porque se van a colapsar con una número de demandas, como está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ni con 20 juzgados laborales, que en mi opinión y la que hemos platicado son los que deben de haber en Jalisco, porque son las juntas que hay. Bueno, son menos juntas, son 17 juntas, pero aquí están las juntas foráneas, pero aquí hay 12 juntas, ¿Tocayo? Sí. 12 juntas, que son lo equivalente a 12 juzgados. Y este tema es algo que hemos visto desde el año antepasado. ¿Cuándo fue cuando 2019. empezamos? 2019, que iniciamos con Ricardo precisamente, en donde tratábamos de llevar al Consejo de la Judicatura este tipo de información que por una u otra situación se nos vino el tiempo encima. Luego llega la pandemia y también se congela prácticamente todo. Pero fíjate que aquí siento que fue una área de oportunidad que se nos fue totalmente. Claro. Porque nunca tocamos muchísimos temas, muchos, pero nada de temas laborales. Y eso es algo que nos quede de una muy mala experiencia por todo lo que nos impacta. Claro. Y ahora, el año pasado iniciamos un diplomado en el Supremo Tribunal y 2 series seguidas, ciclos de conferencias, en donde ustedes nos hicieron favor de hacer un cierre en la última, en donde hicimos este comparativo a nivel internacional, pero no lo hemos hecho a nivel nacional, y creo que esta sería una muy buena oportunidad para que lo podamos generar con otros estados. Y bueno, aquí voy a aprovechar la plataforma para, si hay posibilidades a través de tu conducto, así como nos hiciste favor en este diplomado que se está llevando a cabo actualmente, para contactar a algunas personas incluso de la OIT, claro. Pero también podernos vincular con otros estados para que les compartan las prácticas de lo que están haciendo. Pláticas. Yo creo que así podríamos. Como vimos en la plática que tuvieron estos 3 ponentes, pues ya nos daban el panorama, ¿no? Entra el Poder Judicial, entra el Centro Federal de Conciliación y los centros locales. Vean algo curioso, ¿no? Y creo que ha sido el problema del sexenio anterior, y también como
de esta ideología de que los servidores públicos trabajan mejor teniendo menos, cuando la realidad es que un servidor público tiene que trabajar justo con recursos insuficientes, ¿no? Por ejemplo, y la problemática que ellos estaban marcando de hace 2 años, aproximadamente tres, con respecto a la implementación de la reforma laboral, es algo que actualmente en la Ciudad de México se ha visto bastante mermado en el sentido de que para la gran cantidad de asuntos laborales que llegan para la Ciudad de México, que es un monstruo, únicamente se implementaron 10 cuando en la primera propuesta se habían implementado a 45 tribunales laborales. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente ya los tribunales se han visto sobrepasados del trabajo, que era justo lo que los ponentes estaban señalando, ¿no? Son demasiadas las conciliaciones que se llevan en el centro local de conciliación, son demasiados los juicios que tienen. Aproximadamente los tribunales laborales de la Ciudad de México tienen un retraso de 3 meses acordando, y obviamente pues ya ha caído otra vez a lo que la Junta en un momento determinado cayó, que obviamente, bueno, en la Ciudad de México tenía cerca de 20 juntas y en cada junta se estaban llevando aproximadamente 10 audiencias al mismo tiempo. Entonces, de esto de, si teniendo el recurso humano y el recurso material para poder desarrollar las audiencias había un retraso, ¿qué va a pasar ahora con esta implementación de la reforma? Y que, pues obviamente, no se ha generado como los suficientes espacios para la impartición de justicia. Eso ha generado bastantes conflictos. Ya hacían una crítica ahí con respecto a la conciliación, es algo que vamos a ver en un momento, justo como un método o un mecanismo alternativo de solución de controversias, en el sentido de que de pronto cuando ustedes vayan a una conciliación en materia laboral, vamos a ver que normalmente hay ciertos parámetros. Obviamente esto no es lo ideal, pero bueno, esto permite también un cierto límite, un cierto manejo en cuanto a la forma en la que se va a realizar el convenio, ¿no? En un momento determinado y cuáles son los costos y los beneficios de poder resolverlo en esta primera instancia, ¿no? Eh, es bien importante que tengamos conciencia justo eh, de cómo se ha ido implementando esta reforma. Ha habido cosas muy, muy buenas en el sentido de que se ha permitido una mayor agilidad en cuanto a la resolución de los conflictos. Sin embargo, también ha habido ciertas circunstancias en cuanto a lo complicado que es de pronto el resolver. Los criterios que son criterios, lo digo desde el aspecto personal y de lo que me ha tocado observar en el despacho, criterios que de pronto no se queda el juez, el secretario instructor realmente son especialistas en derecho laboral o de dónde han salido, ¿no? De pronto me he encontrado con una crítica aquí en la ciudad de que, bueno, ¿por qué me estás acordando tal circunstancia cuando pues la naturaleza jurídica del acto que estamos celebrando, que se ha celebrado y que venimos a discutir aquí, pues es una cuestión laboral y me estás llevando a otra vía o me estás diciendo que es otra cosa cuando no va por ahí y que eso va a generar ciertos conflictos, ¿no? También el tema de pronto el de eh, ¿para qué hacemos procedimientos para procesales si al final del día el trabajador va a hacer lo que quiera y tú como juzgado vas a resolverlo también, ¿no? Entonces, eso ha generado como cierta discrepancia también. Creo que el principal conflicto que hay actualmente en materia laboral es cómo le vamos a hacer para poder resolver de manera adecuada los asuntos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para que tú puedas desahogarlos? Sabemos que en nuestro país sí, este reclamo que hacían las instituciones internacionales con respecto a la elaboración de a la elaboración y a la protección de los derechos laborales de los trabajadores,
pues se ha venido cuestionando de manera bastante grave. Principalmente, ya lo mencionaban en la misma ponencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar o qué es lo que nos vamos a encontrar? Que precisamente el tema colectivo ha sido algo que nos ha puesto en tela de juicio, ¿no? De pronto nos damos cuenta de cuál es la respuesta del Estado mexicano. También me tocó en uno de los trabajos que tuve anteriormente, eh, cuál es la respuesta del Estado mexicano ante estas demandas de bilaterales, ¿no? De acuerdos bilaterales, por ejemplo, el TEMEC, que, bueno, sabemos que hay una facultad del mismo TEMEC para revisar cierta violación de derechos laborales con respecto a los puntos centrales de importación y exportación de recursos y las empresas que están ahí. Ha habido muchísimas, ¿no? Tenemos las últimas en materia automotriz, en materia minera, y también una que fue como aquí a nivel nacional, pues un tema de una revisión de un call center, ¿no? Y obviamente, pues estas circunstancias, pues se ponen a tela de juicio en el sentido de decir, bueno, ¿en dónde sí tiene cabida una revisión extraordinaria y en dónde no? ¿Qué implica el tratado internacional? Y que de pronto nuestro Estado mexicano, y lo podemos ver ahora, ¿no? Que se ha movido por intereses con respecto a estas extradiciones, a este traslado de delincuentes al gobierno americano, en el sentido de que vemos y decimos, bueno, ¿qué respuesta está teniendo nuestro Estado mexicano? ¿Realmente está resolviendo las inquietudes del tratado internacional? ¿O está viendo únicamente por su beneficio político? Desafortunadamente creo que lo tenemos que ver de la segunda manera. ¿Qué más tenemos que saber de la reforma laboral? Ya lo decía, ¿no? El gran cambio, pues obviamente es la transformación de una justicia, por así decirlo, administrativa, que se iba dando, la Secretaría del Trabajo era pues propiamente la responsable de las juntas de conciliación y arbitraje, eh, a pasar a un órgano totalmente dependiente del Poder Judicial, que son los juzgados. Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando ahí? Nos estamos encontrando con circunstancias bastante complicadas en el sentido de saber cómo vamos o cómo se va a resolver, que es algo que ya los mismos ponentes estaban viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo eh, jurisdiccionalmente hablando para poder dar cabida a las respuestas, a las resoluciones de o a las inquietudes en todo caso de los litigantes, de las partes en el procedimiento laboral? De pronto pues nos damos cuenta pues ya caímos, ¿no? Otra vez en lo que se vino a pelear, que pues obviamente era una tardanza en la resolución de los asuntos. Aproximadamente un juicio en materia laboral podría durar muchísimo en la Junta, ¿no? Ciertamente los tribunales ha ido cambiando, se ha ido moviendo, los juicios duran menos, principalmente por la búsqueda de la conciliación, a la aplicación de la conciliación dentro de los juicios. ¿Qué es lo que pasa principalmente en el tribunal? Por esta falta de pronto de preparación de los mismos secretarios, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la mayoría del personal que está atendiendo son chicos que están haciendo su servicio social o sus prácticas profesionales. Y con todo el respeto, o sea, sí, ellos están bien que apoyen con ciertas tareas administrativas. Sin embargo, no son los que tienen que estar haciendo eso, ¿no? Tiene que haber personal especializado en estas materias para poder resolver y de pronto nos encontramos con situaciones ridículas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad, y a lo mejor va a sonar un poco como queja, hay un juzgado que te pide el que tú lleves tu convenio a revisión en un primer momento para ver si no se están violando derechos laborales, ¿no? Y ver si lo voy a aprobar, ¿no? Cuando pues precisamente si estoy conciliando no es que tú tengas que revisarlo, ¿no? O sea, es un acuerdo que estamos teniendo las partes. Y como todo convenio, pues hay una libertad, ¿no? Que obviamente hay ciertos derechos irrenunciables de los trabajadores que son las partes proporcionales del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, y en algunos casos de la prima de antigüedad que se va a respetar, pero hay otros en los que no se tendría que meter la autoridad, ¿no?
Y que de pronto pues es, no, y espérense, es la primera parte, ¿no? Yo voy a revisar tu convenio, pero también esta revisión nada más va a ser de este primer momento, ¿no? Después tienes que volver a venir para sacar cita y decirme cuándo lo vas a pagar. Entonces esto es de, bueno, ¿para qué estamos haciendo una burocracia excesiva de algo que en teoría tendría que darse de manera libre y de manera rápida, ¿no? Pero bueno, esa es una de las grandes problemáticas que podemos encontrarnos. En esta segunda parte de la sesión vamos a hablar ya de lo que es la etapa prejudicial, que ya en la misma, la misma platiquita y en este mismo video, en esta misma ponencia que hemos estado observando, ya lo menciona y ya lo habla ahí. ¿Qué es lo que vamos o con quién nos vamos a encontrar con el Centro Federal de Conciliación o con los centros locales de conciliación? Aquí, ¿qué vamos a ver? Principalmente son los conflictos que se dan entre los trabajadores y los patrones, en el sentido de que los trabajadores pueden alegar el que no se les ha pagado sus prestaciones después de haber renunciado, o que no se les ha pagado una utilidad, o en un momento determinado una rescisión de la relación laboral de parte del trabajador para con el patrón, porque, bueno, lo vamos a ver, o espero que lo podamos ver, porque pues sabemos que tenemos muy poquito tiempo en esto, con respecto a en materia de la determinación de las relaciones del trabajo sin responsabilidad para el patrón, tiene un procedimiento especial que es un procedimiento para procesal, pero en el caso del trabajador, pues puede acudir al mismo centro de conciliación para tratar de llegar a un convenio y pues obviamente esto se puede ir dando, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que tomar conciencia o qué tenemos que tomar en cuenta? Que el centro de conciliación es un órgano administrativo, ¿sale? Este órgano administrativo va a tener cierta independencia, por así decirlo. Ustedes ya lo vieron el mes pasado con la organización de la Administración Pública Federal. Va a tener cierta independencia y va a ayudar precisamente a la conciliación. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Principalmente es que este órgano, el Centro de Conciliación, a nivel federal va a tener otra tarea, que también es el registro de los contratos colectivos. El derecho procesal colectivo es algo bastante complejo, es algo bastante de trabajo, de pensar, de estudiar, porque, bueno, son tratos que se hacen con los sindicatos, ¿no? Con las representaciones sindicales. Aquí en esta sesión, en este módulo únicamente vamos a ver lo que es el derecho individual, ¿sale? Pero bueno, el centro de conciliación también se encarga de el registro de los reglamentos interiores de trabajo y también de propiamente los el registro de los contratos colectivos y la observancia de todo el procedimiento de las votaciones que se van a ir haciendo. A mí ya me tocó estar en una votación, estar observando cómo se hace todo esto, que al final del día es una libertad sindical y de los trabajadores, ¿no? Y que el patrón pues tiene que dar todas las facilidades. Si no lo hace, pues puede haber una multa, ¿no? El centro de conciliación a grandes rasgos lo que tiene que hacer, lo que va a hacer es el buscar la solución del conflicto de manera pacífica, ¿no? ¿Qué es qué es con lo que vamos a encontrarnos ahí? Precisamente es el observar o el encontrar eh, el cómo se va a dar una, el cómo se va a ir dando precisamente la solución del conflicto de otra manera que no sea jurisdiccional, que es por medio de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Estos qué son? Estos mecanismos alternativos de solución de controversias son formas de encontrar la, la solución al conflicto escuchando a las partes. Uno de estos mecanismos alternativos de solución de controversias son la mediación, la negociación, la conciliación, la evaluación y el arbitraje. En el caso de la materia laboral se da la conciliación. La mediación y la negociación, incluso el arbitraje, se da en otros espacios, por ejemplo, en materia civil, en materia en familiar, uno puede acudir a esto ¿para qué? Para que podamos dar pie para que podamos dar pie en este caso a la implementación
de una solución que las mismas partes han llegado. Entonces vamos a ver una pequeña cápsula de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es muy importante, y si después, en un momento determinado, eh, que ustedes puedan tomarlo, son habilidades que les van a ayudar bastante, en el sentido de que pues van a poder comprender y desarrollar las conciliaciones, si quieren dedicar a materia laboral o cualquier materia, de esta manera, ¿no? ¿Qué tenemos también que tomar en cuenta? Y eso se los voy a decir de manera profesional. Yo considero que un mecanismo alternativo de solución de controversias son medios por los cuales uno va a poder llegar a la solución, ¿no? Y que de manera ética, pues creo que eh, tenemos que especializarnos en esto, en el sentido de que, pues, desde la ética profesional, eh, pues lo que estamos haciendo es resolver el problema de una persona, ¿no? Y en el caso de estos mecanismos, pues es un método, es una forma en la cual podamos llegar de manera más rápida, ¿no? De pronto, el miedo que se tiene con los mecanismos, los métodos alternativos de solución de conflictos o de controversias, eh, es qué voy a hacer yo como abogado si al final del día lo que a mí me va a dejar es la, pues el juicio, ¿no? Y que esto pues es bien delicado en el sentido de que pues sí, o sea, el juicio es lo que me va a dar, pero pues también yo tengo que ayudar a mi cliente, a mi representado a solucionar su conflicto, ¿no? Y desde la ética profesional, si hay una forma en la que se pueda resolver de manera más rápida, pues es lo que tendríamos que proponer. También hay una especialización en eso. En la Ciudad de México, el Centro de Alternativo eh, de Impartición de Justicia, que es un centro especializado en los MASC, que es ahí así como que es así como se les conoce, pues nos ayudan a cerrar los asuntos, ¿no? Y también te capacitas, te dan una capacitación, te dan una certificación, por así decirlo, y eso pues nos ayuda bastante a ir cerrando los asuntos. Vamos a ver nada más una pequeña parte de lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Para qué? Para que podamos comprenderlo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver este videíto de lo que es los mecanismos alternativos de solución de controversias, los métodos alternativos. Entonces vamos a ver esto y vamos a seguir platicando del Centro de Conciliación y Registro Laboral. Sintonía de Telediario en su emisión matutina. Ya le adelantamos antes de esta pausa que vamos a hablar ahora sobre los métodos alternativos para la resolución de conflictos. Desde el 2008 es que llega a nuestro país y aquí en Jalisco se está trabajando constantemente para pues divulgar y dar a conocer todos los beneficios de la mediación, negociación, conciliación, arbitraje y también pues quiénes son aptos o qué tipo de casos se aplican. Para ello hemos convocado esta mañana al secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa, el doctor Emiliano Magallanes. Muchísimas gracias y bienvenido a Telediario. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Interesante hablar, creo, de los diferentes mecanismos pues, para solucionar conflictos, porque estos pueden aplicar tanto para materia civil, laboral, penal, mercantil. Cuéntanos un poco acerca de cómo es que se desarrollan, qué tipo de casos aplican para cada tipo de método. Efectivamente, los mecanismos alternos de solución de controversias, particularmente mediación y conciliación, son dos oportunidades para que los ciudadanos eviten ir a juzgados o tribunales y presentar demandas judiciales que representan mucho desgaste económico y emocional. Tiempo. Las personas, naturalmente, a través de la mediación o la conciliación y a través del Instituto de Justicia Alternativa, puede evitarse ese desgaste económico, emocional y psicológico que representa un proceso judicial. Esto es muy importante porque naturalmente a través del diálogo, a través de la disposición, a través de la participación entre dos o más personas en conflicto, pueden encontrar una solución que puede evitar todo ese proceso desgastante y sobre todo encontrar una respuesta a través de la cultura de paz. ¿Qué conflictos podemos ayudarle a los ciudadanos a que puedan resolver? Temas tan sencillos como un arrendamiento, una deuda, un tema de una pensión de alimentos para garantizar el interés superior de nuestros niños, niñas y jóvenes, para que puedan ir a la escuela, puedan tener su salud, puedan tener todo lo necesario para su desarrollo óptimo. Temas que tienen que ver con cuestiones de empresas familiares, conflictos entre los accionistas de una empresa, temas comunitarios, problemas entre vecinos, por cualquier tipo de circunstancia. A veces los vecinos viven conflictos que atentan contra su... Por lo tanto, es muy importante que a través de la mediación o la conciliación podamos acompañar a los vecinos para que puedan encontrar una respuesta positiva y una oportunidad de unirse y fortalecer esa cohesión tan importante. Y muchos otros temas que pueden los ciudadanos, a través del Instituto de Justicia Alternativa, resolver y prevenir conflictos. Ahora, es un servicio totalmente gratuito para todo aquel que desee pues, acceder a esta nueva cultura o forma de comunicación y de resolución de conflictos. Preguntarte también, doctor, ¿cómo es que las personas pueden acudir? ¿Qué necesitan? ¿Y quién decide qué tipo de método utilizar? Únicamente es presentarse al Instituto de Justicia Alternativa. Si me permites, voy a compartir el domicilio en la calle Moscú 60, entre Avenida La Paz y Libertad, en el corazón cultural de Guadalajara, en la colonia Americana o colonia Lafayette. Únicamente es presentarse, vamos a escuchar con mucha atención, con mucho respeto, sin juzgar, sin ningún tipo de juicio de valor, qué conflicto está viendo el ciudadano. Naturalmente tenemos un marco legal que tenemos que atender y no todo puede ser viable de ser atendido por el medio alternativo. Asuntos de alto impacto, por ejemplo, feminicidios, secuestros, naturalmente eso no pudiéramos resolverlo a través de la mediación o conciliación. Fuera de ese tipo de asuntos lamentables, todo lo demás lo podemos resolver a través del mecanismo alternativo. Ciudadano explica su conflicto, se genera una carta de invitación y desde ahí inicia el proceso de paz, de diálogo, de convencimiento. Acude el ciudadano y se inicia el proceso. Porque quizá la persona que tiene la voluntad de hacerlo no cuenta con la voluntad de la contraparte. Allí también el instituto puede entrar y apoyar a esa persona. Eso que comentas es muy importante porque no solamente es entregar la invitación, es sensibilizar al ciudadano para que acuda al instituto y encontrar una respuesta a través del apoyo de un tercero, neutral e imparcial, a través del mediador o el conciliador. Son los ciudadanos los que eligen el método alternativo que van a vivir para su proceso de solución del conflicto. El mediador o conciliador va a explicar las diferencias de uno u otro método alternativo, pero son los ciudadanos los que van a encontrar esa respuesta a través del mecanismo que vayan a elegir. Ahora, estamos hablando entre algunos de los beneficios, bueno, el ahorro económico, también pues el tema de que la gente quizá quede un poco más contenta o de acuerdo con las decisiones que se tomen entre las dos partes que con la sentencia que pueda dictaminar un propio juez. En este sentido también el tema del tiempo, porque a ver, ahorita un juicio, ¿cuánto te gusta que dure? Hoy en día, Verónica, en Jalisco aproximadamente un juicio en primera instancia tarda alrededor de casi 4 años. 4 años que pueden ser todavía más tiempo si vamos a un recurso de apelación en una segunda instancia en el Supremo Tribunal de Justicia. Eso representa tiempo, eso representa desgaste emocional, psicológico. La gente puede vivir algún tipo de enfermedad, puedes lastimar tu patrimonio y lo peor del todo es que en muchas ocasiones
Una vez que tengas una aparente resolución judicial, esta no resuelve el conflicto de raíz. Esta no resuelve ni restablece la convivencia entre las personas, que es lo más importante que busca el mecanismo alternativo, recuperar la convivencia y la relación entre las personas para que podamos construir una atmósfera de cultura de paz. Que precisamente los propios mediadores están capacitados no solamente en temas de leyes, sino que en la parte también emocional, ¿no? Que apoya, que acompaña a ver a las dos partes desde una perspectiva más amplia que quizá la emoción o la atención no les permite ver cuando están dentro de él. Es tan importante el mecanismo alternativo como un instrumento de acercamiento para las personas que se requiere la intervención de distintas disciplinas profesionales, como pudieran ser los psicólogos, Claro. los trabajadores sociales o cualquier otro perfil profesional para que pueda acompañar al proceso de construcción de una posible solución a un conflicto desde la raíz. Y el instrumento que tenemos para darle certeza a los ciudadanos es que una vez que dialoguen, construyan acuerdos y asuman una responsabilidad, estos acuerdos se van a plasmar en un convenio denominado Convenio Final de Método Alternativo, que una vez que sea sancionado por el director general del instituto, se va a elevar a categoría de sentencia. Vamos a evitarnos esos 3 años y medio, 4 años en promedio, a través de una sesión de un par de horas, 2 sesiones de un par de horas, y sobre todo se va a acreditar el interés y los anhelos de los ciudadanos. Y esto quizá es lo más importante. Medio alternativo es humanista, es incluyente, sensible, transparente y sobre todo muy efectivo. Ahora, tiene un proceso en total alrededor de 30 días, ya comentábamos fuera del aire, pero también es importante conocer la parte de qué sucede cuando en esa determinación o decisión que se tome acuerdo están involucrados también quizá menores o terceros. Bueno, una pregunta muy importante en el caso de menores. Tenemos que darle vista a la Procuraduría de la Niñez para que pueda privilegiar el interés superior de los menores, niñas, niños, jóvenes, en cualquier contexto. Y en el caso de asuntos en materia penal, tenemos un marco legal que nos permite hasta 30 días suspender el procedimiento para agotar, darle la oportunidad a los ciudadanos a través del medio alternativo de encontrar una solución. En materia civil, mercantil o familiar, hasta 60 días podemos llevar a cabo sesiones las que sean necesarias para darle a los ciudadanos la oportunidad de evitar un proceso judicial. Y esto es muy importante también para el Poder Judicial, Verónica, porque le quitamos una carga importante de trabajo a través del Instituto de Justicia Alternativa, le permitimos a los jueces y magistrados que realmente pongan mayor atención a elevar la calidad del estudio y eventualmente de su sentencia. Y esto naturalmente también evita que se eche a andar toda la maquinaria judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como el Supremo Tribunal de Justicia, como las principales bondades de también privilegiar el mecanismo alternativo. Y si a eso sumamos también la parte de fortalecer la comunicación entre las personas y la capacidad de organizarnos, de ponernos de acuerdo, pues creo que tiene bastantes beneficios. Es algo muy pertinente, Verónica, porque más del 70% de los conflictos que vivimos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en el espacio público, es por una mala o ausente comunicación. Claro. Por eso es muy importante garantizar una comunicación asertiva, respetuosa, una escucha activa para que se pueda generar el diálogo y encontrar soluciones. Bien, seguramente las personas tendrán más preguntas, dudas sobre también cuáles son las sedes de los diferentes espacios donde pueden recurrir. Ya ahí lo veíamos, ¿no? Propiamente con lo que nos estamos encontrando es justo con la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Eh, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues justo, ¿no? Es un desahogo, ya lo veíamos con la plática que tenían ahí en Guadalajara, este también es de Guadalajara, en el sentido de que eh, pues permite un desahogo de justo como de la problemática de la saturación de las demandas, ¿no? Es muy importante el que estos mecanismos alternativos se vayan aplicando. En materia, justo en materia del trabajo, pues tenemos lo que es la conciliación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como para comprender el... ¿Qué es lo que tenemos que hacer como para
¿Qué es lo que tenemos que hacer como para poder comprender cómo va a funcionar? Bueno, lo primero es, el centro es el encargado de realizar estas conciliación, ¿no? Y en este caso, como el centro es el encargado justo de la realización de esta etapa o satisfacer la etapa prejudicial, que es obligatoria, no puede saltársela, salvo algunos casos, en el caso de una discriminación, en el caso de una violación directa de derechos humanos con respecto a a las embarazadas, pues se pueden saltar la parte conciliatoria, ¿no? Pero en materia de derecho, en materia de la conciliación, este es de carácter obligatoria, no podemos, eh, no podemos, el, no podemos saltárnosla y no podemos establecer directamente el que haya esta violación. Tendríamos que probarlo en el juicio. Obviamente esta etapa es obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, los trabajadores cuando lo soliciten, nos dice el artículo 684C, que tenemos que tener el nombre, el CURP, la identificación oficial del solicitante y el domicilio dentro del centro de conciliación, porque recordemos es una autoridad y tiene su ámbito de competencia, que en este caso es un ámbito de competencia territorial. Dependiendo del territorio en el que nos encontremos o del estado de entidad federativa en la que nos encontremos, se va a aplicar justo al centro de conciliación laboral. Y en un momento determinado, pues también un buzón, un correo electrónico, ¿para qué? Para que al final del día, pues ahí llegue la notificación, en este caso del citatorio, ¿no? Tenemos también que colocar el nombre de la persona a la que vamos a citar, es decir, al citado. Y pues lo mismo, ¿no? Tenemos que cumplir con todas las requisitos de la personalidad que hacemos, que es el nombre y el domicilio, ¿no? Y obviamente, pues lo podemos solicitar y manifestar el objeto. ¿Cuál es el objeto? Pago de prestaciones, rescisión del contrato por parte del trabajador y despido injustificado. Normalmente son esas tres, o en un momento determinado, si es con un sindicato, pues puede ser otra circunstancia, ¿no? Que a lo mejor y no se esté respetando el derecho a la antigüedad o una cuestión así. Em, ¿Qué también tenemos que tomar? Eh, que, pues bueno, hay ciertas reglas. Lo primero es, todo lo que pase dentro de la conciliación, no podemos, no podemos utilizarlo dentro del juicio. Para entrar al juicio necesitamos, este, justo anexar la constancia de no conciliación, que es el documento que ahorita vamos a estar platicando de qué es de qué va a tratar, para poderlo utilizar dentro del, bueno, para poder llegar al juicio y justificar que estamos llegando. Es una garantía, por así decirlo, para el Poder Judicial de que sea satisfecho con la etapa prejudicial que es obligatoria. Esto al final del día, pues lo que va a hacer es únicamente lo que pasó en el centro, de manera como muy coloquial, es lo que pasó en el centro se queda en el centro, ¿no? Como este dicho que dice, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, es lo mismo en la materia de conciliación. Ante el centro de conciliación, sin embargo, en cada una de las audiencias que se vaya llevando, va a tenerse que realizar un acta y las partes lo tienen que ir lo tienen que firmar, ¿no? Los que están citados y en las comparecencias. Es muy importante también tener conciencia de que cuando se emite el citatorio, pues el mismo centro de conciliación a los 5 días tiene que realizar la cita. Sin embargo, por cuestiones, también ya lo escuchábamos en las dos
En la primera, la segunda nota ahí, en la primera plática que tenía, en que estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, pues el centro ya se saturó y normalmente pues tardan unos 15 días en asignarnos la cita propiamente, ¿no? Em, ¿Qué también va a pasar? Pues justo todos los datos que se manifiesten en el centro pues van a estar regulados por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados o en este caso por en este caso por la autoridad, ¿no? Eh, ¿Qué tiempo va a tener? El tiempo que va a tener este periodo, esta etapa prejudicial son los 45 días. Son 45 días naturales desde la fecha en la cual se va a desarrollar la, la conciliación. Entonces, supongamos que hoy es 1 de marzo, estaríamos hablando que se estaría concluyendo con las pláticas conciliatorias el 15 de abril, que es el último día para que se puedan realizar estas pláticas conciliatorias, ¿no? Propiamente no podemos establecer en un momento determinado la inaplicabilidad de los términos procesales. El centro de conciliación sí o sí tiene este periodo que cumplirlo, no puede excederse de esto. Sin embargo, se puede realizar otra solicitud, ¿no? Em, Justo para poder como tener esta plática y estos diálogos que se pueden dar con la parte citada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos también que tomar en cuenta? El centro de conciliación va a tener que eh, recibir las solicitudes de los interesados, obviamente eso lo tiene que firmar, y también tiene que tener, en el caso de los trabajadores, los centros de conciliación tienen que darles una asesoría legal en cuanto a la realización de las solicitudes. Desafortunadamente, pues bueno, en ocasiones y muy al inicio de la aplicación de la reforma, los conciliadores no eran personas preparadas, había de muchísimas profesiones que no tenían nada que ver con el derecho laboral y pues obviamente esto generaba con ciertas complicaciones, ¿no? Ya lo escuchábamos en el primer video con respecto a la aplicación de la reforma laboral que pues de pronto no permitían como la negociación o cuestionaban a alguna de las partes en el sentido de decir, ¿por qué no le pagas más? ¿O por qué no esto? O sea, al final del día es como la falta del conocimiento, ¿no? Cuando pues en este caso se le exigía a la parte patronal pagarle más de lo que realmente le correspondía y que no, y que había como ciertas circunstancias que no ayudaban al trabajador, ¿no? Por ejemplo, la extensión a renuncia, que yo ya les decía hace rato, ¿no? Es un poco más fácil de tomar una renuncia actualmente, pero pues bueno, eso complica el procedimiento, ¿no? Entonces siempre es mejor el conciliar. Eh, También que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? También, en caso de que el trabajador haga la solicitud y no se presente, lo que va a pasar con esa solicitud es que se va a archivar. El trabajador puede también ser asistido por un abogado o por un procurador de la defensa del trabajo o por una persona de confianza, que es como se le denomina. Y pues en este caso el patrón pues tiene que asistir por su apoderado legal, ¿no? Eh, Obviamente recordemos que hay siempre un desequilibrio en cuanto a la balanza del peso del patrón y del trabajador, porque bueno, se presupone que el trabajador no tiene los recursos para estar preparado, ¿no? Una vez que ya al trabajador cuando están dentro de las pláticas conciliatorias, ¿qué es lo que va a pasar? El conciliador va a preguntarle, en este caso al trabajador, ¿qué fue lo que pasó? Y el trabajador pues le va a tener que exponer al patrón, al conciliador y al patrón cuáles fueron las circunstancias de lo que está reclamando. Ya una vez que el trabajador haya hablado, va a darle normalmente lo que hace el conciliador es darle la palabra al patrón para que pueda también escuchar la parte de su historia y el conciliador va a ir motivando el diálogo entre las partes. Normalmente, ¿qué es lo que yo recomiendo? Cuando ustedes vayan a un centro de conciliación,
y previo, obviamente por la saturación del trabajo que tienen los conciliadores, pues ya están sobrepasados. ¿Qué es lo que yo hago? Si ya veo a mi contraparte, yo empiezo a platicar con ella para ver si podemos ir adelantando como ciertas cositas para que ya en la conciliación, si se puede, llegamos a un convenio o pedimos una segunda fecha. ¿Para qué? Para ahorrar un poco de tiempo. De pronto sí se tarda bastante, ¿no? ¿Qué pasa? Pues obviamente se desarrolla el diálogo, las partes son escuchadas, el conciliador va proponiendo ciertas circunstancias o va haciendo ciertas preguntas para ir sacándole a las partes la carnita, por así decirlo, al asunto y en un momento determinado puede platicar con el trabajador, le puede exponer la situación que se está presentando y que él ve y en un momento determinado puede proponer también una solución que el ideal dentro de la conciliación es que las mismas partes lo busquen. Sin embargo, pues bueno, sabemos que de pronto los trabajadores, hay de toda la viña del Señor, dirían por ahí, y los trabajadores de pronto también son un poco necios, ¿no? Pero bueno, los conciliadores ayudan de pronto también a los trabajadores a tener conocimiento de lo que implicaría el juicio y de lo que implicaría también, em, pues todo el proceso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos encontramos en esto? Eh, Puede haber tres circunstancias, ¿no? Que el citado no se presente, entonces el centro de conciliación lo puede multar si está debidamente notificado, que se haga una segunda cita y en un momento determinado pueda emitirse una constancia de no conciliación, es decir, con esta constancia, pues el conciliador, el centro de conciliación está diciendo que las partes no llegaron a ningún arreglo y por ende, pues ya pueden acceder, el trabajador ya puede acceder o la parte ya puede acceder la, eh, a la etapa jurisdiccional o en un momento determinado también pueden llegar a un acuerdo. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, cuando se llegue a un acuerdo, pues lo que vamos a establecer en el acuerdo son las condiciones generales de trabajo, los nombres de los citados, la cantidad que se le da de pagar y el periodo del pago. ¿Sale? Y pues la forma de pago. Normalmente, ¿cómo se dan estas circunstancias en el centro de conciliación? Normalmente se dan los pagos de manera en efectivo y por cheque certificado o sí, por cheque normalmente certificado. ¿Por qué no un cheque simple? Porque de pronto llegan los trabajadores, se le paga, pero no tiene fondos el cheque. Entonces siempre tiene que ir certificado. Y en algunas entidades federativas se permite la transferencia, pero tiene que ser en el momento del pago. O sea, obviamente, como es un convenio, como es un acuerdo de voluntades, puede haber ciertas cláusulas que puedan garantizar el pago y en este caso es una pena convencional. Eh, Obviamente, pues esto va a dar pie, va a entrar la forma en la que se va a ir desarrollando propiamente la etapa conciliatoria. eh, Cuando se hagan los convenios, bueno, normalmente cuando se exhibe las constancias de no conciliación, únicamente se le va a entregar al trabajador y tiene el trabajador desde la fecha del despido, tiene 60 días que corren a partir de naturales, que corren a partir de eh, el día siguiente en que se le ha notificado la terminación de la relación de trabajo para poder presentar su demanda por despido injustificado y tienen hasta un año por el pago de las prestaciones. En el caso de los patrones, tienen 5 días a partir de la fecha en la cual puede terminar la relación laboral a partir del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y se tiene que presentar este aviso de rescisión dentro del tribunal, ¿no? Ahí obviamente se le tiene que exponer al tribunal cuáles fueron las condiciones para terminar la relación laboral y posteriormente se tiene que realizar el pago de lo correspondiente para el trabajador. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Eh, los centros de conciliación, ya lo mencionaba hace rato, son eh, autoridades administrativas.
Como una autoridad administrativa, lo que hace el centro de conciliación, obviamente, es el resguardar, em, pues sí, o sea, como el resguardar la, la integridad del procedimiento, ¿no? Y la información del trabajador o de los citados. Entonces, también pues va a buscar el que se cumplan sus determinaciones, ¿no? Los actos administrativos. Vamos a ver una videograbación con respecto del CUE para la conciliación prejudicial, ¿sale? Este, esta conciliación prejudicial, ¿no? Que se tiene que dar antes de ir al juicio, ¿no? Así es. Por una parte la idea yo creo que está bien, pero bueno, ya había el antecedente también en materia civil, familiar, que no fue tan exitosa. Pero platícame, por ejemplo, ¿cómo se inicia esta conciliación prejudicial? Ok, pues mucho gusto. Gracias, doctor, por el espacio. ¿Y cómo inicia esta conciliación prejudicial? Bueno, esta conciliación prejudicial inicia a petición de parte y la parte interesada, que normalmente es el trabajador, la puede iniciar de tres formas: virtual, escrita o presencial. Hay que mencionar que hoy en día en la Ciudad de México, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México no tiene oficialidad de partes. Entonces, no puedo iniciarla de forma No puede llegar con un presencial. escrito. No puedo llegar a pesar de que la ley me dice, puedes ingresar un escrito, no puedo ingresarlo. ¿Por qué? Porque no hay oficialidad de partes común. Usted va al centro y pregunta dónde está oficialidad y ni siquiera sabe de qué le están hablando. La parte o la situación presencial es una situación virtual. ¿Por qué? Usted asiste, o el trabajador interesado asiste al centro y solicita que se inicie esta conciliación. Pero lo único que hacen los conciliadores que están auxiliando ahí es meterse al sistema, a la página oficial, que es Conciliación Ciudad de México, y ahí empiezan a llenar un formulario. Lo mismo que haría usted si lo estuviera haciendo desde la comodidad de su casa, ingresando a esta página. Habrá que mencionar que este sistema y este formulario que se llena en la página oficial es un poquito complicado. Nosotros hemos tenido la experiencia de que tratas de llenarlo y como que hay cuestiones que no están completamente claras. Bueno, menciono que de lo que estoy hablando es de la Ciudad de México. El sistema del Estado de México, que se le denomina SIDECO, ese sistema sí es un poquito más amigable con cualquier tipo de persona, independientemente de su instrucción. Y aparte, este sistema del Estado de México sí me da la oportunidad de hacer y de que el trabajador sepa una cuantificación aproximada de cuánto le corresponde por un despido injustificado, es decir, una liquidación. Muy bien. Y una vez que ya se presentó esa solicitud, ¿cómo en cuánto tiempo se lleva a cabo la audiencia? Bueno, una vez que se presentó esta solicitud, habrá que ver si fue presencial o si fue por escrito. Se supone que te tienen que dar tu audiencia dentro de los 15 días siguientes, si es que el centro manda el citatorio. Si es que el trabajador lleva el citatorio a la empresa, la audiencia me la tienen que dar dentro de los 5 días. En el caso que sea de forma virtual la solicitud de conciliación, debemos de tener en cuenta que hay que acudir al centro dentro de los 3 días siguientes a ratificar dicha solicitud. Claro, esto simple y sencillamente es en la Ciudad de México. En el Estado de México no es necesaria la ratificación, en la Ciudad de México sí. Entonces, a los términos que yo mencionaba de 15 y 5 días, pues habrá que sumarle los 3 días en caso de que se hiciera virtual. Okay. ¿Eso interrumpe el plazo para demandar? Así es, el plazo para demandar, los trabajadores tienen 2 meses a partir de que se da la fecha del despido. Si yo al mes ingreso mi solicitud de conciliación, ahí se interrumpe mi plazo para que corra la prescripción. Una vez que me entregan mi constancia de no conciliación, en dado caso de que no hubiera acuerdo, dicha conciliación, se reanuda el plazo al día siguiente de aquel a que me entregaron la conciliación. ¿Y qué pasa si no, si alguna de las partes no llega? Por ejemplo, el patrón. Ok, ¿qué pasa si alguna de las partes no llega? Ejemplo, el patrón. Tendremos que ver si el citatorio lo llevó el trabajador. Si el citatorio lo llevó al trabajador y si no va el patrón, bueno, se toma que, como el trabajador llevó el citatorio, es de buena fe y se ordena notificar otra vez, o citar, más bien dicho, al patrón, pero ya un notificador autorizado del centro de conciliación.
Ok. ¿Qué pasa si el citatorio lo lleva de entrada el notificador del centro de conciliación y el patrón no asiste? El centro de conciliación está facultado para poder multar al patrón que no comparezca estando debidamente citado. Y esta multa va de 50 a 100 veces la medida de actualización y cuenta. Estamos hablando de un aproximado de 4,000 pesos a 9,000 pesos que se les puede multar a los patrones que no asistan. Y en dado caso ¿Y de que si se les vuelve a citar? ¿O ya no? no, ya no se les vuelve a citar. Se le da la constancia de no conciliación al trabajador y con esto ya puede acudir al al juzgado, ya a ingresar su demanda, obviamente acompañando la constancia de no conciliación. ¿Qué pasa si el trabajador no asiste? Ok. Simple y sencillamente, como él es el que está solicitando la conciliación, pues se toma como que no hay interés de parte y se archiva dicha conciliación. Pero le sigue corriendo el plazo, digámoslo así. Y al día siguiente empieza a correr el plazo otra vez de la prescripción. Y, por ejemplo, ¿qué sucede si llegan a un acuerdo? ¿Qué sucede si llegan a un acuerdo? Bueno, dependiendo del acuerdo que se haya llegado, se celebra un convenio, ¿vale? Este convenio va a alcanzar la categoría de sentencia, obviamente porque están las dos partes, y puede ser exigible. Normalmente se señala una fecha de cumplimiento y en dado caso de que no se cumpla con dicho convenio, bueno, pues ya se puede exigir el cumplimiento del convenio ante el juzgado laboral. Bueno, aquí los profesores de la escuela, regularmente casi la mayoría, litigan, ¿no? O sea, ese perfil me ha gustado mucho de los profesores aquí del centro universitario, porque son litigantes. Entonces, yo sé que hoy tuviste una diligencia. Platícanos, ¿qué se le puede criticar a este tema? Híjole, se le puede criticar mucho y ese término de híjole es cuando ya el mexicano está un poco desilusionado de las cosas. ¿Por qué lo refiero de esta forma? La experiencia que hemos tenido, obviamente es un sistema que está entrando, como todo se tiene que ir perfeccionando conforme al tiempo. Sin embargo, la Ciudad de México es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México sabemos que están aquí los poderes, ¿no? Y aquí esto de la nueva justicia laboral le está pugnando mucho la Secretaría del Trabajo. Entonces, la misma Secretaría del Trabajo dice que no es necesario tener un abogado para acudir a esta instancia de conciliación. Yo creo que están equivocados, porque hay muchas cosas que no se le explica de forma clara a los trabajadores en los centros de conciliación. Por lo tanto, no se les cuida estos derechos. Y referente al Centro de Conciliación de la Ciudad de México, bueno, pues las experiencias que he tenido yo y varios colegas que nos dedicamos a esta, sí es muy mala. ¿Por qué? Porque la gente, los funcionarios del propio centro, no te dejan entrar a acompañar al trabajador a iniciar esta solicitud de conciliación presencial. Cuando van a ratificarla, si ya la hicieron virtual, no te dejan entrar. Y en audiencia, debemos de recordar que en audiencia de conciliación, la figura del abogado como que ha cambiado. ¿Por qué le digo como que ha cambiado? Porque de primera instancia me dice, el trabajador puede estar asistido de una persona de confianza, misma que no va a fungir como apoderado. Y también en líneas posteriores me dice, puede estar asistido de un abogado, es decir, un licenciado en Derecho o de un procurador de la defensa del trabajo, pero no van a fungir como sus apoderados. Es decir, no pueden comparecer o interactuar en dicha audiencia de conciliación. No, pues está condenado al fracaso, porque eso ya pasó mucho en materia civil y familiar. Y, por ejemplo, hay un centro de mediación y desde el momento que no dejan entrar al abogado, pues el abogado nunca va a llevar a su cliente, ¿no? O si se van a estar peleando, ¿no? O sea, es algo que pasaba mucho. Entonces preguntaba el que era el director, yo recuerdo que lo conocí. Si pues es que casi los abogados no llevan, pues es que no los dejan entrar. ¿Para qué vas a llevar a tu cliente si no van a dejar entrar al abogado? Y hasta puede ser un coadyuvante, ¿no? O sea, me parece que eso está muy mal. Sí, y aquí el problema es que en el procedimiento prejudicial de conciliación te dicen no es necesario que vaya un abogado, que el trabajador vaya solo, pero hay algo bien peculiar. Dice, el patrón puede mandar a su representante legal. Muchas veces el representante legal puede ser abogado. Si eres un asesor legal o contable. Ahí escuchábamos justo como este tema, de pronto como el qué es lo que puedes hacer. En la actualidad, ciertamente está esta situación en la Ciudad de México. En otras entidades me ha tocado sí ver cómo los trabajadores pueden ingresar con
sus a personas de confianza o con sus abogados, y normalmente es necesito platicar con mi cliente, puedo salir de la sala un momento, voy a platicar con él y hay una interacción activa cuando uno va por trabajador, ¿no? Y los mismos conciliadores, pues obviamente se dirigen siempre al patrón, al trabajador y en un momento determinado, pues también a los abogados que uno va acompañando, ¿no? O que van acompañando, en este caso, a la parte actora. Es muy importante el que entendamos que siempre la conciliación es, yo creo, como lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los costos o los beneficios que en un momento determinado como patrones se pueden presentar? Recordemos que cuando nosotros vamos o tenemos un citatorio en materia laboral, por esas causales que ya les decía, que fuera por un pago de prestaciones, que fuera porque está alegando un despido injustificado o una rescisión de contrato de parte del trabajador, pues el patrón tiene que tener conciencia de qué es a lo que se puede enfrentar. Si se va a juicio y no tiene, supongamos que sí corrió el trabajador y no tiene una defensa sólida, es decir, no hay testigos, o a lo mejor y no firmó una renuncia, o no se presentó el aviso de rescisión, obviamente esto que va a generar, pues que haya cierta complicación con respecto a la forma en la que se puede desenvolver el juicio, ¿no? Es decir, pues voy a tener prácticamente el juicio perdido y me va a salir mucho más caro el tramitarlo ante el tribunal que el cerrarlo la conciliación. ¿Por qué? Porque si el tribunal le da la razón al trabajador, ¿qué es lo que va a pasar? No nada más me va a condenar al pago de las prestaciones, es decir, al aguinaldo, a las vacaciones y la prima vacacional, sino que también me va a condenar al pago de la indemnización constitucional, que es los 3 meses de salario, y también a los 12 días por año, más los 20 días por año por concepto de la indemnización por despido injustificado, más los salarios caídos si es que se cumple un año del despido. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí? Pues justo con una bola inmensa de dinero que a lo mejor no va a poder cubrir mi cliente, ¿no? Pero si lo cierro en la conciliación me va a salir más barato en el sentido de que digo, ah, bueno, si en la conciliación lo pude cerrar con un mes de su salario más las partes proporcionales, si es tal cantidad y se ha establecido una fecha de pago, pues obviamente a mí me da las herramientas como patrón para poder determinar y decir, ¿sabes qué? Me salió mucho más barato, ¿no? Me salió en una tercera parte o me salió en una cuarta parte o a lo mejor me salió a la mitad, pero pues ya no se me condenó totalmente por las cantidades que se establecieron, ¿no? A lo mejor en una sentencia. Entonces, esto al final del día, eh, pues sí, esto al final del día nos ayuda a tomar conciencia de pronto, y lo que yo les decía al inicio de la sesión, ¿no? Y a la mitad, siempre es tener una buena idea de lo que vamos a negociar, ¿no? Siempre yo creo que es mucho mejor un mal arreglo o un buen arreglo que un buen pleito, en el sentido de que pues al final del día, si vamos ante el tribunal, pues la moneda está echada al aire, ¿no? Y en el centro de conciliación, pues uno puede, o su cliente se puede ver beneficiado en el sentido de que eh, no se va a ver expuesto a pagar una cantidad mayor, ¿sale? Entonces sí es súper importante esto. ¿Qué van a hacer? Y ya como previo a concluir con esta primera parte de la sesión del día de hoy, es la tarea va a ser justo que revisen una controversia constitucional que se dio con respecto a la aplicación de los tratados internacionales en nuestro país. Esto porque tiene una importancia y nos vamos a regresar un poco con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿O qué es lo que el juez tiene que aplicar en un momento determinado? Tiene que aplicar la norma constitucional o tiene que aplicar la norma
del tratado internacional, que tiene una mayor jerarquía. Eso ya se resolvió. Hace unos 14 años esto era una gran interrogante que de pronto era de, bueno, yo como gobernado, si tengo hay muchísimos tratados internacionales que han reconocido diversos derechos, pues yo tengo derecho a tal, tal, tal y tal. Entonces, pues el Estado tiene que cuidarme, tiene que protegerme y, eh, y tiene que resguardar, en este caso, mi interés. ¿Sale? No, perdón, me estoy confundiendo. Lo que ustedes tienen que hacer es elaborar un cuadro comparativo en cuanto a cómo se realizaba la justicia en la Junta de Conciliación y Arbitraje y el nuevo sistema laboral. Ya una vez que hayan elaborado el cuadro, le estaba dando la tarea que van a tener que hacer para el juicio de amparo, que es lo que vamos a ver a continuación, y van a colocar cuál creen que es la principal diferencia que hay y qué repercusiones crees que tendrían en la sociedad con respecto a esta diferencia de administración de la justicia. Entonces, es bien importante que pongan atención, busquen, hay muchísimo material, hay muchísimos videos, hay muchísimas circunstancias, justo con la tabla y también de lo que yo les había dejado en un primer momento en derecho del trabajo, de cómo fue esta reforma, ¿no? Eh, Aquí en específico estamos hablando de la reforma en materia de administración de justicia. Entonces, si échele ganitas, es bien importante que lo hagan y que en todo caso, pues si tienen alguna duda, se comuniquen conmigo y ya las estaremos resolviendo, ¿sale, chicos? Espero que esta sesión les haya sido de provecho. La siguiente sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? La siguiente sesión vamos a ver cómo se configura la demanda, cómo se configura la contestación y cuáles son los términos para poder presentar, en este caso, el ejercicio de acción del trabajador. Es bien importante que también lo sepan contabilizar, de pronto uno se puede hacer bolas, pero pues bueno, es con lo que vamos a estar la próxima semana, vamos a estar dándole a ese trabajo, vamos a estar haciendo algunos ejercicios, igual que en las otras materias de procesal. ¿Para qué? Para que al final del día sea para ustedes más fácil, ¿no? Lo mismo va a ser con el juicio de amparo, que también tiene sus peculiaridades, pero pues bueno, es bien importante el que ustedes lo vayan haciendo. ¿Sale? Entonces vamos a ir al receso. Espero que les puedan permitir descansar y nos vemos en un momento.